Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Green Tech Update, nuestra segunda sesión y esperemos que todos los jueves de ahora en adelante podamos tenerla a las 12. La intención de este update como tal es ir actualizando sobre conocimientos sobre tecnologías verdes que hoy en día estamos aplicando en México, especialmente en la construcción, obviamente. Pero bueno, muchas de estas cosas se pueden replicar en otras industrias también. Vamos a empezar entonces. Si me permite, me voy a quitar del video para que sea todo más elocuente y puedan estar viendo bien la presentación. Este, Hoy nos toca platicar sobre el calentamiento solar. Vamos a hablar específicamente sobre colectores, o sea, los paneles del calentamiento solar, para calentamiento solar. La sesión pasada, en la 1, estuvimos hablando de los paneles, pero fotovoltaicos, y esa es la intención de mostrar un poco qué es lo que existe o cómo funcionan este tipo de herramientas como tal. Dentro de nuestra escala en la que nosotros manejamos una muestra de todas los módulos y de pues sí, de los módulos que podemos manejar dentro de un proyecto de edificación sustentable. Generalmente vamos del no-tech hasta el plus-tech, ¿no? Pasando por el less-tech, el high-tech y el plus-tech. El solar térmico se encuentra básicamente en la parte solar, en la parte de high-tech y de plus-tech, y en la parte de calentamiento, obviamente, ¿no? Como vemos aquí. Para describirle rápidamente las columnas, tenemos solar, eólico, energía, calentamiento, manejo pluvial, el agua, reciclaje, confort y monitoreo, ¿no? Entonces, sigamos con la presentación. Como hablamos la otra vez, hay dos tipos de paneles, los cuales es necesario que no se confundan. Sé que es muy básico, pero me ha llegado a tocar que me dicen, oye, el fotovoltaico entonces para el agua caliente o viceversa, ¿no? Y ¿cómo genera agua, cómo genera este panel energía si aparte me calienta el agua? A ver, son dos cosas separadas, son dos paneles diferentes, los dos van en el techo, pero son dos funciones y dos performances totalmente diferentes. Hoy vamos a hablar del colector solar térmico, que es justamente el que nos va a dar para agua caliente. Estos básicamente son diferentes tipos de tecnologías que existen hoy en día en las emisiones de gas de efecto invernadero al momento de estar generando calor. La más conocida es el carbón y es el más contaminante, el que más CO2, kilos de CO2 equivalentes emite. Y sí, definitivamente el que menos es el solar, ¿no? Pasando por gas natural y petróleo. Pero el que hoy en día menos nos genera contaminación es el solar. En la parte de los paneles hay diferentes tipos de paneles, ¿no? El más conocido o el más común es el panel plástico que se usa para las albercas, que te genera un poco de energía, de calor, perdón, arriba de la temperatura ambiente, no más, ¿no? El colector plano, que es el más conocido también dentro del calentamiento solar para el agua caliente de las casas y demás. El de tubos de vacío también es muy, muy usado. Y ahí tenemos prácticamente dos calidades, por decirlo así. Uno que se maneja en base a probetas, lo cual es una probeta totalmente al vacío, que no pasa el agua en el tubo, sino más bien es una probeta que es la que calienta y las puntas de estas probetas, al momento que pasan por el cabezal el agua, hace esa transferencia térmica. Y otra que es una tecnología bastante más económica y bastante más ineficiente, en la cual el tubo sí lleva agua. O sea, el tubo de vacío se inunda con el agua y el agua entra y sale, digamos, por ese tubo. Desgraciadamente, esta tecnología pues, podríamos decir que quemado, ¿no? Por por las malas calidades de los fabricantes que han entrado. Son calentadores muy, muy baratos, los que no son tan eficientes porque se rompen, se quita el vacío. Y los muy buenos son muy, muy buenos. De hecho, se usa para industria porque llega a temperaturas mucho más altas, arriba del punto de ebullición. Entonces, los que son muy buenos son obviamente más caros, pero a nivel industrial funcionan bastante bien.
El cuarto tipo es el cilindro parabólico, que hagan de cuenta, un tubo evacuado como el anterior en el centro y toda una parábola de material reflejante que concentra el calor en ese tubo. Aquí podemos llegar a temperaturas de arriba de 200 grados. Hay incluso centrales térmicas en Europa que usan esta tecnología para generar vapor y con esto generar energía, ¿no? Independientemente de tener vapor o agua a alta temperatura para uso industrial. Pues básicamente podemos decir que a nivel residencial o a nivel comercial se usan dos paneles. El panel o colector de placa plana, en el que trae estos tubos inversos, donde se hace la recirculación del agua que va captando el calor del sol, el cual tiene que llevar ciertas características, no nada más poner un tubo de cobre y ya, lleva un liner de diferentes tipos de metales para absorber, como placa que absorbe y transmite más el calor hacia los tubos. Y el otro, como les comentaba, es el colector de tubos evacuados. Se dice evacuado porque son tubos al vacío. O sea, lo interesante de esto, y para que sea muy, muy eficiente, que tiene que ser al vacío. Muchas veces pasa de que el problema no es el tubo, sino el armazón, porque obviamente al estar al vacío y generar calor, empieza a dilatarse, se aumenta la presión. Entonces, si no tenemos una estructura que soporte perfectamente bien ese vacío, esa presión que se genera dentro, a veces o se rompen los tubos o simplemente se zafan porque la estructura no aguanta esa presión, y en el momento que pierde el vacío, pierde la eficiencia, ¿no? Entonces, insisto, no es tan sencillo. Si ven, también tiene una plaquita parabólica atrás, simulando el cilindro parabólico grande, en el cual refleja hacia adentro del centro del tubo esa captación de calor que tiene para darle mayor eficiencia, ¿no? Vamos a hablar entonces del colector plano, que para nuestro gusto es el más eficiente de estas tecnologías para nivel residencial, comercial e incluso para albercas, ¿no? El panel plástico es muy económico, pero bueno, como todo plástico se degrada con el sol, con el tiempo, y maneja temperaturas arriba de temperatura ambiente. Mientras que con un panel plano podemos llegar a temperaturas arriba de los 90 grados, bueno, perdón, entre 60 y 90 grados, para lo cual podemos sacarle mayor eficiencia al calentamiento, incluso en momentos de frío, ¿no? Eh, los puntos interesantes que hay que considerar cuando elegimos un panel plano son justamente como pequeños detalles que sumándolos nos van a dar una mayor eficiencia. O sea, y lo mismo pasa en el caso de los paneles fotovoltaicos. Son detalles de diseño que te van sumando un 2, un 3, un 5% más de eficiencia, y por eso logramos unas transmisiones como en los casos normales o de alta eficiencia de paneles, que tenemos un 98, 96 al 98% de captación solar, ¿no? O de generación de calor en base a la irradiación que tenemos, ¿no? este, Puntos interesantes como el vidrio antirreflejante, en el cual no solo al tener menos cantidad de hierro en la mezcla del vidrio, no solo no refleja, sino que deja pasar y no deja salir el calor, ¿no? Lo importante también es dentro del diseño de que no nos baje la presión del caudal que tenemos dentro del recorrido, digamos, del agua por el panel. Muy importante es el marco. O sea, lo ideal es tenerlo lo más estanco y lo más sellado posible. Aquí habla incluso de sellos de EPDM, para que no haya pérdida de calor del panel hacia afuera, para que podamos captar la mayor cantidad de calor posible. Entonces, el sellado del marco, el sellado del vidrio y en la parte trasera del panel es muy, muy importante, así como el aislamiento que tiene en la parte de adentro para que no deje salir el calor, ¿no? Vamos a ver algunos detallitos de esos justamente que estamos viendo aquí, que son las partes básicamente del panel, ¿no? El panel, digamos que tiene obviamente su vidrio, que es lo que más se ve. Como comentaba, el chiste que sea antirreflejante, ¿no? Tiene un marco de aluminio, que es el que agarra el panel con lo que está adentro. Adentro tenemos esta lira o esta soldadura o este armazón
de cobre generalmente, que es el que más absorbe, porque acuérdense que hay materiales que absorben y que sueltan temperatura, el cobre es de los que más lo absorben y sueltan, ¿no? Entonces es un material muy eficiente para lo que queremos hacer, que es calentar el interior de esa tubería. Y se le pone generalmente una lámina o varias láminas, en algunas son láminas alargadas, en otras una placa completa, de algún material que absorba más el calor y que lo pueda transmitir hacia esos tubos. Generalmente van soldados a los tubos para que haya un contacto directo. Lo ideal es que en los casos soldados van soldados con láser, de manera que quedan perfectamente adheridos los tubos a esta lámina de material que absorbe, que hay diferentes materiales, ahí sí hay una gran diferencia y es donde tenemos que ver qué materiales son los que más y los que menos transmiten ese calor, ¿no? Y todo debería de ir aislado. La intención de esto es de que no se pierda calor hacia afuera, sino más bien se concentre para que podamos absorber lo mayor posible dentro de las tuberías, ¿no? Aquí vemos un poco el funcionamiento, cómo es, o sea, entra por un lado el agua, por el otro lado sale caliente, que es la intención. El agua, al momento que pasa por estas tuberías de cobre, va absorbiendo ese calor conducido desde esta capa absorbedora hacia los tubos de cobre y de ahí entonces ya se transporta hacia un depósito o para su uso después, o si es en línea, hacia el momento de calentar en línea. O sea, en sí el funcionamiento, digamos que es muy lógico y muy sencillo, ¿no? Aquí podemos ver un detalle más cercano de cómo, de todas las partes en las que tenemos. Lo que buscamos es de que justamente no haya tanta pérdida por reflexión en el mismo vidrio, que captemos todo. Aquí tenemos estas láminas, en este caso en lugar de ser una completa, son varias láminas que van soldadas hacia cada una de las tuberías y el material aislante que tenemos en la parte de abajo para que no se pierda ese calor por la parte de atrás, ¿no? Pues diferencias entre entre un vidrio antirreflejante y un vidrio tradicional o estándar es de que realmente la reflectancia que tenemos es muy poca. Tenemos ciertas partículas que hacen de que no tenga un contenido ferroso el vidrio, sino sea con otros materiales, nanoestructuras, como dice aquí, que logran pasar mayor la transmisión y el calor del sol en lugar de reflejarlo dentro del vidrio, ¿no? Como le comentaba, a lo mejor, oye, pero estás hablando acá de un 5%. Bueno, ese 5% nos va aumentando la eficiencia, ¿no? Y esto es justamente lo que tenemos que buscar como para sacar esa eficiencia. La eficiencia se saca por tres factores. Uno es el factor de ganancia, ¿no? Que es la transmitancia que tenemos justamente entre el exterior y lo que logra absorber en la placa absorbedora. La otra es el factor de pérdidas, o sea, todas las pérdidas de calor o de absorber calor que tenemos tanto en la superficie del colector como dentro del mismo, del mismo panel. Y el otro punto es el salto térmico, o sea, justamente cuánto es la temperatura que tenemos afuera y cuánto es la temperatura que tenemos dentro del fluido, dentro del agua. Y digo fluido porque normalmente usamos agua y esa agua puede usarse directa o indirectamente para calentar en cualquiera de los usos. Pero en algunos lados, cuando tenemos un ciclo cerrado, ya lo vamos a ver más adelante, se puede usar otros materiales como por ejemplo el glicol, es muy usado, en el cual es un material que se congela a menor temperatura todavía que el agua. Entonces, para climas fríos y demás, funciona muy, muy bien, es muy eficiente, transmite el calor igual o más que el agua. Este, y aparte, tiene un punto de congelamiento mucho menor, o sea, de manera de que en áreas frías, que aunque no lo crean, en México las tenemos y muchas, en Monterrey, en el norte del país, o aquí cerca del DF, en Toluca, nos ha pasado, ¿no? Entonces, es importante a veces meter glicol o una mezcla entre el agua y glicol para que no haya este tipo de congelamientos y vaya a reventar el panel completo, ¿no? O el sistema completo. Entonces, cuando hablamos de este salto térmico, nos referimos al diferencial de temperatura ambiente contra la temperatura de ese fluido que es el que nos va a transportar el calor.
¿Qué sistemas solares son los que podemos entrar como para clasificar? Hay dos maneras de clasificar los sistemas solares. Uno por la parte de hidráulica, son sistemas abiertos o cerrados, como estaba comentando hace un ratito, y por el otro lado tenemos por la forma de operación, o sea, si puede ser el sistema termosifónico o el de circulación forzada. Eso vamos a verlo. Yo creo que cuando vean los ejemplos se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Entonces, hablemos primero del abierto y el cerrado. El sistema abierto quiere decir de que el agua que entra y pasa por los paneles es el agua que se va a calentar y se va a utilizar ya sea en el área sanitaria o ya sea en, en, en el uso que le vayamos a dar. O sea, que abierto quiere decir que el agua que entra se calienta por el sistema solar y ese es el que se utiliza. El cerrado es en el cual tenemos un sistema que es el que pasa por los paneles y que va a calentar indirectamente el agua que vamos a estar utilizando para nuestro uso, ¿no? Por ejemplo, en este dibujito que tenemos aquí en la parte de abajo, tenemos un tanque con un serpentín, que si ven es un serpentín con un circuito cerrado hacia los paneles, y otro serpentín dentro del mismo tanque, que es el que se va a utilizar para pasar en dado caso por el sistema de respaldo de calentamiento, ¿no? Algo que no habíamos comentado es que así como hay sol la mayoría de las veces, hay veces que no, y si queremos mantener una cierta temperatura, pues a veces necesitamos un sistema de respaldo, lo cual generalmente estamos hablando de una caldera o un circuito eléctrico o una bomba de calor o una resistencia eléctrica en algunos casos, ¿no? También se pueden manejar algunos sistemas de geotermia, ¿no? Como un backup sobre el solar. Eh, entonces, el agua que vamos a utilizar, el agua que se va a usar en los servicios, esa agua es la que va a estar almacenada en ese tanque. Y ese tanque se va a calentar, o esa agua se va a calentar dentro del tanque a través de estos serpentines. Por eso es un sistema cerrado, porque el agua que pasa por los paneles e incluso el agua que pasa por la caldera, no es el agua que vamos a usar, ¿no? Estos son sistemas mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque entonces logramos hacer una batería, un almacenaje de agua caliente a 90 grados, incluso hasta más, si se puede, 95 grados, gratis por el sol, de lo cual, bueno, si lo estamos usando a nivel residencial, pues cuando mucho nos bañaremos a 40 y tantos grados. Entonces, tenemos el doble de cantidad de ese almacenamiento de agua caliente que tenemos ahí. Y el sistema de backup o este sistema lo podemos usar también dentro del mismo sistema para manejar, por ejemplo, la calefacción o para manejar a través de un intercambiador de calor también una alberca o cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos a ver ventajas sobre los sistemas abiertos. Bueno, su costo inicial de inversión es menor, ¿no? Este, la transferencia de calor es directa, ahí no hay nada que interfiera. Hay sol, se va a calentar el agua directamente, ¿no? Desventajas, bueno, pues la calidad del agua muchas veces nos da dureza y esa dureza del agua hace que se hagan incrustaciones en el sistema y en algunos lados es hasta de tirarse a la basura, pues ya el sistema es imposible de quitar el sarro incrustado, ¿no? Poca resistencia a las heladas, lo que comentábamos, en dado caso de que descienda la temperatura y que no haya una válvula de deshielo o de desfogue, pues puede reventar esa tubería por el momento en el que se expanda el agua al hacerse hielo, ¿no? Este, necesitamos más demanda de energía, ¿sí? En estos casos, ¿por qué? Porque necesitamos de calentar este, o calentar en línea o en paso el agua que está precalentada por este sistema solar. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los días vamos a tener el agua a la temperatura que deseemos, ¿no? Si hay poco sol, pues vamos a tener que estar calentando. Entonces la demanda calorífica es inmediata porque es de paso, tal cual, y entonces necesitaríamos utilizar este precalentamiento para calentarlo en el momento que lo vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de agresores al tener esto expuesto en la azotea, en el que el tanque está en la azotea, en el cual también degrada el equipo. Y otro punto también que no aparece aquí, pero vamos a mencionarlo, o sea, el momento en que el tanque está en la azotea, tiene que tener un muy, muy buen aislamiento porque va a estar perdiendo muchísimo calor en las noches, ¿no?
Entonces, si en las noches son frías, el tanque en la azotea con viento y demás, pues requiere un aislamiento muchísimo mayor, lo cual lo haría muy caro y por eso tampoco se le pone, ¿no? Para no perder pues, las temperaturas deseadas. Los sistemas cerrados son sistemas de una vida útil mucho más prolongada, son sistemas que vienen un poquito más robustos, incluso en el mismo aislamiento de los tanques, por ejemplo. Este, bueno, la calidad de agua ahora sí que tal cual, como no va a haber un contacto ni un paso por los paneles ni demás, simplemente se va a almacenar en el tanque y de ahí se va a usar, no le genera ninguna fricción, como por ejemplo el caso de los paneles, y mucho menos tampoco le afecta la calidad del agua como tal. Algo también interesante es justamente lo que veíamos, que podríamos manejar aquí algunos químicos para hacer más eficiente este sistema cerrado. Entonces podemos hacer el sistema cerrado para calentar el agua que está en el tanque con un sistema con glicol y demás para hacerlo mucho más eficiente. Gracias a esto también resiste a las heladas. ¿Y por qué resiste a las heladas? Todo este control de recirculación entre el tanque y los paneles se maneja con un control solar. Este control solar es una bombita, ¿no? Con algunos sistemas de seguridad para si sube la presión, tiene unas válvulas de presión, pero también tiene una computadora en la que va sensando las temperaturas del tanque y del panel. De manera que si en el momento que le falte calor al tanque, tú checas si los paneles tienen sol, ¿no? O tienen agua caliente. Si sí, entonces recirculan para que pueda calentar adentro del tanque. Si no, puede mandar la orden a la caldera para que recircule al tanque. Y en caso, por ejemplo, de que los paneles estuvieran con una temperatura cerca de los 0 grados, pues puede mandar recircular el agua para calentar los paneles, ¿no? Para que no se vayan a congelar, ¿no? Entonces, es un sistemita bastante más seguro, obviamente, ¿no? Especialmente para las heladas. Y necesitamos menos consumo eléctrico porque es mucho más eficiente el calentar 1 grado a medida que lo va perdiendo con la caldera, porque entonces en el momento que va bajando 1 grado que se requiera, nada más se acciona la caldera para mantener ese grado, ¿no? Entonces el manejo del consumo eléctrico, del consumo de gas del sistema de apoyo es muchísimo más eficiente, ¿no? Y baja muchísimo el consumo, ¿no? Que en el caso anterior, que es de paso, ¿no? Prácticamente. Sí, la inversión inicial es un poco más alta, ¿no? Pero el ahorro que se tiene con el consumo, combinando la eficiencia de los paneles, del tanque y de las calderas, es una inversión que se paga de 2 a 4 años máximo, ¿no? Y pues bueno, sí hay cierta pérdida de energía en los intercambiadores. Como todo intercambiador, pues hay parte de la energía que se pierde, ¿no? En estos casos está dentro del tanque, pero bueno, sí, obviamente un intercambiador no pasa la temperatura tal cual la que tenemos del agua interior o del material interior o del fluido interior, perdón, hacia el exterior en los mismos grados, ¿no? Siempre hay algo que se pierde en la pared de la misma tubería. Y en el caso de los intercambiadores de placas, cuando se usa para sistemas, por ejemplo, de albercas y demás, para que el agua con cloro de la alberca no se meta en el agua de nuestro sistema cerrado, todavía la pérdida puede ser un poquito mayor, ¿no? A pesar de que estamos hablando de placas de acero, de cobre o de otros tipos. En el caso de la clasificación, dependiendo del tipo de operación, pues básicamente tenemos el termosifón, que por muchos es más conocido, de hecho están al revés las gráficas. El termosifón es el que está aquí abajo, es el que tiene el tanque en la parte de arriba, ¿no? Y esto funciona a través del cambio de densidad que hay del agua al momento que se calienta. Entonces el agua fría entra, el agua caliente, que es menos densa, sube y por eso empieza a llenarse en el tanque que está arriba del panel, ¿no? El agua caliente generalmente se acumula en la parte más alta, entonces de la parte más alta es donde se extrae el agua caliente, ¿no? Entonces, este es un principio físico, no necesita una bomba, ¿no? Funciona tal cual. Lo que sí hay que tener cuidado, especialmente en las casas que tienen tinaco, que el tinaco esté arriba de la parte más alta del tanque, si no se vuelve un vaso comunicante y no hay flujo como tal, ¿no?
Este es el sistema más conocido, es el más común, especialmente más sencillo de poner o de instalar, como para un precalentamiento, ¿no? Lo que hay que tener cuidado en el momento que se pone estos sistemas, que el sistema de respaldo, la caldera o el calentador de respaldo, sea un calentador que tenga una variación, con una válvula más bien atmosférica. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que sí mida si hay agua caliente o no, porque hay algunas de estas válvulas de control de calentadores que, que simplemente dicen a tal temperatura, a la temperatura que entre el agua no me importa, yo lo subo 20 o 25 grados, ¿no? Entonces, si estamos metiendo el agua a lo mejor a 30, 40 grados, el calentador no le importa, simplemente pasa el agua, en ese momento se enciende, le sube 25 grados y adiós. En cambio, hay otros, de paso, hay algunos incluso boilers de los antiguos que tienen un termostato, ¿no? Entonces, sí toman la temperatura y en base a la temperatura, como entra la temperatura, encienden o no encienden, ¿no? También se ha creado unos equipitos muy sencillos, que es un jueguito de válvulas que va antes de la entrada de un calentador de paso, en el que hace esa selección. O sea, dependiendo de la temperatura en la que está llegando de los paneles, lo hace pasar por el calentador o hace un bypass directito hacia la línea de agua caliente, ¿no? Para evitar esto. Y el otro sistema es el sistema de circulación forzada, que es el que tenemos en la foto de arriba, te digo que están invertidas, que lo que hace es, se encarga de fluir el agua a través de todos lados y de recircularla a través de bombas. Entonces, en este dibujito podemos ver que de los paneles hay una bomba que llega hacia el serpentín de la parte de abajo del tanque, y luego hay otra bomba que va de la caldera al serpentín alto para manejar la caldera como respaldo, y entonces todo el agua que está dentro del tanque es la que llega a los servicios, ¿no? El sistema de termosifón, como vemos aquí una foto, las ventajas que tiene es que el costo, pues, no hay en el caso de electricidad. Aquí no manejamos una bomba, aquí se calienta todo, como le comentaba, físicamente, ¿no? Y la inversión realmente no es tan alta, ¿no? Obviamente hay muchísimas calidades. Hay algunos tanques incluso que se manejan como tanking tank, ¿no? De que sí es como una especie de sistema cerrado en la parte de exterior del tanque, o sea, y adentro tiene otro tanque donde se almacena el agua que se calienta. Estos sistemas, la verdad que eran muy caros, no eran tan eficientes, y tengo entendido que ya se salieron del mercado mexicano, pero en Europa se siguen usando en algunos lugares. Pero lo más común es de que el tanque que tenemos aquí arriba es un tanque aislado, con un aislamiento normal, como los boilers, que no es muy, muy eficiente, y entonces el agua fría entra, pasa por el panel y se acumula en el tanque de arriba para estar justamente en la parte de arriba, sacar el agua caliente. Desventajas, bueno, que es muy variable el flujo, ¿no? Porque tanto las eficiencias de los equipos como en sí las condiciones son muy variables, entonces no tenemos algo tan estable en cuanto a servicio y demás. Y pues sí, es muy difícil manejar los controles de calentamiento. Me ha tocado ver incluso algunos fabricantes asiáticos que mandan el manual, entre comillas, donde dice, si usted sale de vacaciones, tape el panel, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ni siquiera manejar el sobrecalentamiento, ¿no? En el caso de los sistemas de circulación forzada, son sistemas un poquito más complejos, ¿no? Generalmente cuando estás hablando de 3 años en adelante, lo recomendable ya es manejar un sistema de calefacción forzada, y más cuando todavía quieres con el mismo sistema poder manejar, por ejemplo, un calentamiento de una alberca, un sistema de calefacción de piso radiante, un jacuzzi, y aparte el agua de los servicios. Entonces, lo más recomendable es un sistema de estos, es más eficiente. Con un solo sistema puedes manejar varios calentamientos, ¿no? Como podemos verlo aquí. Y el tanque generalmente es un tanque que ya no está expuesto, no está en la azotea, sino se guarda en una bodega, en un cuarto de máquinas o en algún lado, ¿no? Ahí hay un micrófono abierto, por favor, gracias. Podemos ver aquí un esquemita donde tenemos la caldera de apoyo con el serpentín de arriba, ¿no? Aquí se ve una radiografía, digamos, de uno de estos tanques, ¿no?
donde tenemos los dos serpentines, y un intercambiador de calor para todo un sistema de alberca, por ejemplo, como les comentaba, para que el agua clorada no entre al sistema y el sistema cerrado maneja por el otro lado. Entonces, el mismo sistema de paneles y de calentamiento se puede usar para el agua caliente de la casa, para la alberca, para una calefacción de piso radiante, para un jacuzzi, spa. O sea, podemos usar varios sistemas con un solo equipo, ¿no? Como tal. Obviamente la inversión inicial es un poco más alta, pero va a depender de los sistemas que calentemos, ¿no? A la larga, esos sistemas son mucho más eficientes, se pagan más todavía que un sistema abierto, más rápido, ¿no? Especialmente por la gran eficiencia que tiene el gas. O sea, para que den una idea, un tanque de estos trae un aislamiento en el cual pierde 1 grado cada 24 horas con 0 grados de temperatura ambiente, ¿no? Cosa que los tanques que se ponen en las azoteas no manejan un aislamiento de ese tipo. Entonces, viendo la eficiencia de los paneles, la eficiencia del tanque y de las calderas, ¿no? Hoy podemos manejar calderas atmosféricas o podemos ya manejar las calderas de condensación, que en México, bueno, nosotros instalamos esto ya desde hace más de 10 años, más como 15 años, pero incluso en Europa desde hace 3 años ya está prohibida la fabricación de calderas atmosféricas o calentadores atmosféricos. Ya todas deben ser de condensación porque es una tecnología muchísimo más eficiente. Estás hablando de un 99% de eficiencia. O sea, quiere decir que por cada peso que tú gastas en gas, tienes prácticamente un peso de calor, mientras que en un calentador normal a la altura aquí de la Ciudad de México, por cada peso tienes 50 centavos de calor y el otro 50 centavos se fueron de humo, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver una instalación de un sistema ya mucho más integral, ¿no? Un sistema en el cual tenemos nuestro tanque, nuestros paneles, los controladores solares en los cuales aquí vemos el sistema de bombeo y todas las válvulas de emergencia para que si hay alguna sobrepresión y demás se pueda manejar. Y eso va hacia un serpentín, el otro serpentín en el cual lo manejamos con una caldera. Esta caldera maneja no nada más el puro serpentín para calentar el tanque, sino también manejamos hacia todos los sistemas de calentamiento aquí vemos un intercambiador, por ejemplo, que ahora vamos a ver este lado, un sistema de radiadores, un sistema de calefacción de piso radiante, obviamente nuestro servicio de agua que sale directamente de nuestro tanque, y por el otro lado tenemos directamente de los paneles que entramos a un intercambiador de calor para una alberca. Y tenemos también otro intercambiador de calor que viene de la caldera para atender a la alberca en el momento en el que no haya o no hubiera suficiente calor solar. Aquí vienen algunos ejemplitos de lo que se ha hecho. Y bueno, pues, ya por eso damos por terminado el tema. Ahora abrimos a la parte de preguntas, si le pueden manejar escrito. Quería, antes de acabar, pues decirles lo que hacemos en LifeFlow. Tenemos BioE, que es quien está impartiendo este seminario hoy día, que es en nuestra área de diseño, de configuración, de todos los proyectos que hacemos sustentables, en todas las ingenierías de instalaciones para que cualquier proyecto funcione de manera sustentable, hidráulica, sanitaria, eléctrica, TI, domótica y demás, contra incendio, gas y todo esto. Plastic Plumbers, que es nuestra instaladora, ¿no? Que se encarga de hacer la instalación y mantenimiento de proyectos. Masterstock, que es nuestra área de comercial, en la cual manejamos muchos de los equipos que traemos para los proyectos. Hoy en día ya los traemos incluso para otros integradores, básicamente equipos de muy buena calidad, europeos y demás. Biotechnic es un programa de actualización y renovación de edificaciones ya existentes, de casas existentes o de construcciones existentes para poder dar este upgrade sustentable. Regenera, en el cual participamos y hacemos un cambio de mentalidad, una reingeniería, digamos, a nivel empresarial para poder cambiar hacia estas nuevas ideas de la economía circular, upcycling y todo la actualización hacia la sustentabilidad que es muy necesaria en cualquier empresa, en todas las áreas de las empresas. Goods, que estamos desarrollando sistemas de monitoreo y control para justamente ver el performance del calentamiento, del reciclaje de agua, de la potabilización de agua, de los consumos de gas, de energía y demás. Y Cube, que es nuestra
fundación, asociación ciudadana en la que promovemos la sustentabilidad, en la que participamos en congresos, en expos, mostrando las tecnologías y sin fin de lucro, más que pues, lograr hacer este cambio, ¿no? Entonces, quería, antes de despedirme, comentarles, bueno, todos los jueves estamos haciendo estos Alex, webinars de tecnología, sí. tenemos una pregunta antes de terminar, disculpa. Ok, nada más déjame termino con esto y entramos a Disculpa. a las preguntas. Sí, no, nada más quiero acabar para entonces ya dejarlo abierto a las preguntas. Estamos arrancando el canal de BioE, donde estamos subiendo estos, Videos. webinars o estas charlas, tanto el Green Tech como otra que vamos a tener mañana, que es lo que aparece aquí abajo. Mañana hablaremos también sobre la sustentabilidad en la época de las crisis o sustentabilidad DC después del coronavirus, donde trataremos de dar una plática sobre qué esperamos en lo que sigue, ¿no? Más adelante. Y en estos canales, en este canal de BioE, ustedes podrán ver tanto estas charlas como algunos videos que ya hemos hecho, que estaremos haciendo, e incluso algunos videos relacionados con la sustentabilidad, con las tecnologías y demás.